¿cómo te va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy bien, Carlos, mucho gusto siempre estar contigo y bueno, no puedo sino también sumarme a darle mis condolencias a toda la familia de Marilia, una gran luchadora. Gran luchadora. El caso Manta es un caso que nos duele, que nos emblemático indigna, además, emblemático, ¿no? Que ha acompañado durante todo este tiempo Demus. Así es, Demus, ¿no? Es el que lo está siguiendo, así es. Y creo que es importante recordar que la justicia que tarda no es necesariamente justicia. Así es. Entonces, es lamentable. Y mira que justamente tú planteabas esta necesidad de garantizar derechos de las mujeres, de seguir avanzando en esto. Y yo quería hoy hablar sobre el mecanismo para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe, que es una condición necesaria para el avance de la igualdad de género. Este es un planteamiento que se hace desde Naciones Unidas y donde los estados se han comprometido a desarrollar acciones específicas en torno a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sobre todo garantizar sus derechos. Así que está totalmente vinculado incluso el hacer alusión al caso Manta y cómo la exigencia de justicia puede verse realmente impedida cuando se trata de mujeres y sobre todo de mujeres empobrecidas, de mujeres indígenas, de mujeres que están fuera del alcance de acceso a servicios básicos, ¿no? Entonces, me parecía importante colocar estos mecanismos porque justo la ONU Mujeres de América Latina y el Caribe acaba de plantearnos una nueva publicación donde hace el énfasis en estos mecanismos y además se ubica en un contexto tan complejo como el peruano. Tú hace unos días comentabas esta iniciativa lamentable del congresista Muñante, ¿no? De observar y de tirar abajo este decreto supremo, que fue una de las quizás cosas interesantes que ha hecho el Ministerio de la Mujer en torno a cómo podemos garantizar, por ejemplo, capacitación a los funcionarios en torno al género, pero además sensibilización, porque aquí hay un tema, ¿no? Una charla no es la que va a garantizar que un funcionario sea idóneo, ¿no? Que no tenga prácticas machistas, patriarcales, racistas, discriminatorias. Claro, sin duda. ¿No? Eso está claro. Pero sí es importante que desde las instituciones públicas se dé muestras claras de que hay un trabajo sostenido para que la transversalización del enfoque de género sea una realidad y sobre todo impacte en las mujeres en su diversidad. Entonces, en los mecanismos precisamente para el adelanto de las mujeres en América Latina y el Caribe, plantean una serie de acciones de los estados. Y esto surge precisamente en los años 80, cuando estamos también incluso próximos a conmemorar el aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing el próximo año, que tuvo lugar en 1995. Entonces, a partir de esta plataforma de acción, los estados empezaron a colocar con mayor atención los ojos en la situación de las mujeres en su diversidad. Sobre todo hablando de violencia de género, de barreras para el acceso a una educación de calidad, a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, servicios de planificación familiar. Y esto es algo que debemos ver desde el espectro más internacional y más regional, y debemos mirarnos a nosotros cómo estamos en franco retroceso a lo que se exige en estos momentos, no solamente en el país, en la región y en el mundo. Te escuchaba y pensaba, hacía memoria, porque caray, cómo traiciona la memoria, Sofía, pero creo que en esa reunión de Beijing acudió incluso el expresidente Alberto Fujimori y ya se jactaba del plan de, digamos, de
de salud reproductiva que el gobierno, que no era un plan evidentemente, sino que era el tema de todas las esterilizaciones forzadas que conocimos después. ¿Te acuerdas de eso, Sofía? Me estaba haciendo memoria de eso. Así es, y allí nuevamente, ¿cómo podemos garantizar que las iniciativas que impulse el Estado realmente velen por los derechos de las mujeres? Así es. Y no se repitan este tipo de prácticas que no fueron prácticas aisladas, sino que fue una política sistemática, por supuesto, claro, de esterilización lo querrán negar, hasta el último día, por supuesto. Y lo van a seguir negando, pero nosotras y nosotros que hemos estado atentos y hemos escuchado, tú seguramente has escuchado en muchas ocasiones los testimonios, pero por supuesto, ¿no? de todas las mujeres en particular que sufrieron violaciones sexuales, abuso por parte de los efectivos militares y también por parte de los terroristas, obviamente, ¿no? Entonces, este nivel de desprotección de las mujeres es algo que no se puede repetir y no puede ser que nuestros legisladores estén caminando hacia atrás, tratando de retroceder, invisibilizar, perder la memoria. Es decir, la falta de memoria en nuestro país es realmente grave. Y por eso me parece oportuno que nosotros reconozcamos, cuando hablamos de este mecanismo para el adelanto de las mujeres en América Latina, que hay incluso niveles, ¿no? Por ejemplo, en los mecanismos hay niveles jerárquicos, hay mecanismos de un nivel alto, de un nivel medio y de un nivel bajo, ¿no? En nuestro caso, el mecanismo para el adelanto de las mujeres tiene un nivel alto en la medida que hay un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Ministerio que también quieren cambiar de nombre, eliminar y es que los Muñante y compañía, cuando reciben un proyecto de ley, van a Word, ponen control F. Si tiene la palabra género o la palabra igualdad, ya se oponen. Ya creen que es una mala cosa, Sofía. No puede ser. Pero además apelando a la desinformación. No, por supuesto, ¿no? de una ignorancia supina, así es. Es decir, yo lo que, y quizás aquí estoy tratando de colocar esta solución que se ha enmarcado en análisis de los estados, de los países del mundo. Desde Naciones Unidas. Desde Naciones Unidas, América Latina, el Caribe, el Estado peruano ha participado en este proceso, pero siempre llama la atención cómo puede borrarse todo con un simple Twitter, con un video desinformando y además etiquetando, ¿no? Es decir, esto de decir de oficiales del pensamiento único a quienes estarían llamados a garantizar que haya una transversalización de género, que haya igualdad, que no haya acoso. ¿No? Es decir, recientemente... Más todo lo que venga de ONU le suena a caviar y empiezan a ponerle etiqueta inmediatamente, ¿no? Y además acabamos de ver una denuncia en Pucallpa, ¿no? De uno de los funcionarios precisamente por tocamientos, ¿no? Entonces... Sí, a 6 niñas según albergue, Así es. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante este tipo de situaciones? Es decir, no quieren que haya oficiales para la igualdad, no quieren transversalización del enfoque de género, no quieren que sigamos avanzando en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que plantean? ¿No? Simplemente se borra todo y hacemos como que no pasa nada. Yo creo que están en esa, están en el cero reconocimiento de un problema. ¿No? Entonces, si nosotros estamos hablando en estos momentos de estos mecanismos, si decimos que hay un mecanismo que tiene un alto rango institucional, es por una razón, ¿no? O por muchas razones, ¿no? Reitero, son 165 mujeres asesinadas en manos de su pareja o expareja en el 2024. Y esto significó un aumento con respecto al en el 2023. Y esto significó un aumento con respecto al 2022. 18 casos más que en el 2022. Ahora que has hablado de Ucayali, tuvieron 2 en el 2022 y cerraron 2023 con 5. En términos porcentuales es un 60% más de feminicidios. Así es. Entonces,
creo que es necesario que también nosotras, los medios, los periodistas, quienes estamos involucrados en esto, empecemos a hacer un trabajo más pedagógico e informativo, ¿no? Para que este tipo de afirmaciones cargadas de mentiras, además que minimiza, ridiculiza el esfuerzo de las mujeres y la lucha. Hacen una caricatura de ellos, Sofía, sí, ¿no? Sí. Y esa ridiculización es violencia, por si acaso, les decimos, ¿no? Es decir, ridiculizar, humillar, burlarse, ¿no? De las luchas, de los dolores, de las exigencias, de las demandas de las mujeres, también son actos violentos. Ahora, en tal caso, la reflexión que me dejas también desde lo político es que de cara hacia el 2026 tendríamos los votantes que pensar en quiénes son los partidos que entre sus programas, sus postulados, apuestan decididamente por el tema de la defensa de las mujeres y el tema de género, Sofía. Sí. Es decir, no votar sin antes revisar quiénes se la juegan o no por el tema, ¿no? Y quiénes están en la lista y quiénes no tienen, obviamente, ninguna denuncia de acoso, ni siquiera sospecha. Yo creo que un candidato no debería tener ni siquiera el atisbo o la posibilidad de haber perpetrado violencia a ninguna persona en general, pero a las mujeres, a las niñas, a los niños. Lamentablemente estamos viendo, ¿no?, a congresistas, a parlamentarios, a funcionarios públicos con una serie de denuncias, con una serie de antecedentes penales, que se debe también, en muchos casos, a la falta de información y en muchos casos también a la falta de alternativas, ¿no? Es decir, no se investiga mucho, es cierto, por quiénes vamos a votar, nos cae bien. Sí. Es el tema de la presunción de inocencia también, ¿no? Hay quien te acusa, no necesariamente acusa a un culpable, no necesariamente, lo digo, vaya, ¿no? O sea, no es tan fácil, yo lo entiendo. Yo entiendo que no es tan fácil, pero digamos, a mí me pones como alguien que encabeza un partido y me dices que hay una sospecha. Claro, a revisarla. No, a revisarla y asegurarme totalmente de que no hay ninguna posibilidad de que sea culpable. Totalmente. ¿No? Entonces, porque ¿cómo vamos a garantizar avances en torno a garantía de derechos, a mejorar condiciones de vida, si quienes encabezan, si quienes están llamados a hacerlo, no tienen ni las capacidades, tampoco tienen las capacidades, digamos, profesionales, de oficio, y tampoco tienen las capacidades morales para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mirar un poco más el espectro regional. Creo que es importante empezar a mirar hacia afuera y también cuáles han sido las experiencias en otros países, ¿no? En torno a todo esto que estamos hablando en referencia a los derechos de las mujeres. Sí. Ahora, y a partir de eso empezar a trabajar de otra manera, Sofía. ¿No? Ahora, ahí también tendríamos que mirar con lupa, porque desde afuera pueden decir, mira, el Perú tiene un Ministerio de la Mujer, el Perú... Pero bueno, hay que mirar qué hace ese Ministerio de la Mujer, cómo mira las políticas que tienen que ver con las mujeres, ¿no es cierto? Así es. Mencionabas el tema de las charlas a los operadores de justicia, por ejemplo. He visto N casos donde uno de los indicadores de lucha contra el acoso y, en fin, los temas de género, ¿cuántas charlas dimos? 5 charlas. Acá está la prueba. Es un indicador que prueba que... Oye, eso no prueba nada, Sofía. Así es. Y justamente en este documento lo señalan, ¿no? Es decir, el hecho de que hayan instancias de alto nivel o de nivel medio o de nivel bajo en los países no garantiza su implementación. Exactamente. Entonces, nosotros no estamos afirmando que porque haya un ministerio o porque haya una instancia o un oficial de igualdad estamos ya superando todos los problemas y hemos resuelto los problemas. Pero lo cierto es que eliminar la figura no lo soluciona tampoco. Totalmente. Lo que hay, y creo que eso es algo que tenemos que trabajar y debemos ser y deben ser autocríticos quienes han asumido como funcionarias y funcionarios públicos.
hay sí ausencias, ¿no? Hay el hecho de que se puedan hacer estos cambios y que no haya una base social que se indigne, que Sí, tiene sí. que ver también con También. la cercanía, con No, cómo también. se sienten parte de, ¿no? Yo Tú creo ves que eso es sociedades importante. movilizadas por estos temas, Así Sofía, es, ¿no? Que así toman es. la calle a la primera, que hay una defensa y una sororidad además con las mujeres y con su lucha, digamos, ¿no es cierto? Así es. La nuestra no parece ser una sociedad movilizada, ¿no? Que también hay cansancio, que hay desgaste, Sí, que hay claro, incredulidad, obviamente. Desconfianza. Desconfianza. Todo eso obviamente se entiende y creo que todos sentimos parte de esos sentimientos. Sin embargo, creo que es importante también que en todos estos procesos de implementación de las políticas públicas, de los programas, el trabajo que hacen las instituciones públicas, puedan plantear una línea de trabajo comunitario, puedan llegar a la, Claro. a la población, a la persona, a la mujer de a pie, para que realmente se sienta y sea parte de su vida, ¿no? Porque no hay una cercanía, el Estado no llega a muchos lugares, ¿no? Incluso no tenemos que irnos muy lejos, en Lima, ¿no? Hay quienes simplemente no sienten que el Estado está cerca de ellos, que el Estado los respalda, que el Estado los cuida, los protege, las cuida y las protege. Entonces, sí hay que plantear un cambio que nos permita mejorar este tipo de situaciones, que va desde el incremento de presupuesto también. También. Que va desde y no es que ahora van a decir, no, quieren presupuesto porque quieren capacitar. No, aquí estamos hablando de un presupuesto público que debe estar orientada a la ciudadana, al ciudadano, y tiene que garantizar que se mejoren sus condiciones de vida. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces miremos e invito a que podamos revisar estos mecanismos para el adelanto de las mujeres, que podamos entender el por qué un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sigue siendo importante en nuestro país. Debería llegar el momento en que no. Es decir, yo creo que así como quienes luchamos contra el racismo, quienes trabajamos en la defensa de los derechos, decimos, en algún momento deberíamos no tener que hablar de racismo. En algún momento tendríamos que, no tendría que ser relevante el afirmarnos desde nuestras identidades necesariamente, ¿no? Porque eso no significará que haya invisibilidad, pero sigue siendo necesario. De acuerdo, ¿no? Sigue Clarísimo. siendo necesario para las mujeres, para las poblaciones y para los colectivos excluidos. Entonces, Totalmente. en ese sentido, Totalmente. pues el planteamiento está dado. Ahora. Y en este caso, ONU Mujeres de América Latina y el Caribe Ha presenta puesto el énfasis en ese documento, tema, ¿no? De acuerdo. y creo que lo pueden Valiosísimo. revisar en sus redes sociales y en su página web. Valiosísimo. Y para cerrar, Sofía, un Estado como el que has, creo yo, que desmenuzado de una forma tan clara, creo que también tiene al costado el peso de las iglesias en el tema de las mujeres en particular. ¿Ah? Claro. Creo que el crecimiento además de las iglesias evangélicas, que suelen tener un discurso muy conservador en este tema en particular, no nos van a ayudar mucho en este proceso. Creo que lo van a ralentizar, este proceso de abrirle campo, cancha y espacio a las mujeres. Sí, el control del cuerpo de las mujeres Así es la consigna de las iglesias, sin duda. ¿no? Y hay temor en que las El mujeres... rol de las mismas, Así ¿no? es. En su casa y ahí. Hay temor en que las mujeres sigan diciendo ya no, ¿no? Ya no más violencia, yo tengo que decidir sobre mi cuerpo, yo debo decidir si quiero o no quiero tener hijos, si deseo tener una pareja o no deseo tener una pareja, si deseo dedicarme a mi casa, si no deseo dedicarme Sí, a mi casa. el peso es muy grande. No, el peso de las iglesias es muy grande y hay también un error al creer que cuando decimos las iglesias no tienen que decidir sobre nuestras vidas, les estamos diciendo de que no tengan libertad de confesión religiosa. Eso no tiene Eso nada tiene que ver, ¿no? El No tiene mundo nada de que la ver. fe es personal y ahí Así debe es, quedar. Y ahí debe quedar. Así es. Sí. Gracias, Así es. Sofía. Muchas gracias. Te has ganado un Carlos. Rolex.
No, ya Gracias. No, por favor. nada, mis tiritas aquí nomás, mis pulseritas de colores, estoy bien. Yo sé, por eso te lo decía. Gracias, Sofía. Gracias. Siempre es un gusto estar Muchas contigo. gracias.